Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de Catarsis Webinar, el lugar en donde desde Cruz Roja Ecuatoriana compartimos ideas y podemos dialogar también. Yo soy Tatiana Campoverde, una de las responsables del sistema de innovación de Cruz Roja Ecuatoriana. Y en esta noche me acompañan un grupo increíble de voluntarios y voluntarias desde diferentes lugares del país, quienes están a cargo de este evento. Ellos son Andrés Arias, Tatiana Benavides, Verónica Campoverde, Cristina Cuesta, Anita Mejía y Henry Cáceres. Cruz Roja Ecuatoriana está presente en las 24 provincias y somos más de 7,000 voluntarios y voluntarias quienes trabajamos por las personas en situación de vulnerabilidad. Este espacio es implementado por el Programa Nacional de Juventud, en donde impulsamos a la juventud ecuatoriana como agentes de cambio, promoviendo la formación, innovación, empoderamiento y participación significativa de todos los y las jóvenes. Para lograr todo esto, hemos implementado espacios como el Curso Nacional de Liderazgo, promovemos una cultura de paz y no violencia en las comunidades y estamos implementando actualmente la innovación en nuestro accionar humanitario, como estos espacios de Catarsis Webinar. Con todas estas acciones buscamos generar proyectos que tengan un mayor impacto y sobre todo un impacto positivo en las comunidades. Ahora doy paso a mis compañeros para que podamos continuar con este Catarsis Webinar. Muchas gracias, Tati. Buenas noches con todas y todos. Tomen en cuenta que esta sesión será grabada y subida a nuestro canal de YouTube en caso de que deseen volverlo a ver. Les invitamos a respetar lo que los demás opinen durante esta noche y evitemos rayar la pantalla. Les pido también mantener el micrófono y cámaras apagadas para tener una mejor experiencia. Esta noche les invito a aprender y sobre todo disfrutar. El formato de esta charla será interactiva. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden alzar la mano para activar su micrófono o pueden escribirlas en el chat y María Isabel les responderá al final de la presentación. Les presento a quien nos acompaña la noche de hoy con el tema Educación Ambiental, un enfoque sostenible. María Isabel Chumi es bióloga con mención en Ecología y Gestión por la Universidad de La SUAY, técnica en Gestión Ambiental Institucional dentro del Gobierno Provincial de La SUAY, y actualmente es administradora del vivero El Guagal en San Fernando Azuay. Una vez más, sean todas y todos bienvenidos a este catarsis tan interesante. Le damos paso y bienvenida a la bióloga María Isabel Chumi. Buenas noches. En esta charla interactiva sobre educación ambiental. ¿Cómo están? Buenas noches. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es María Isabel Chumi. Soy bióloga con mención en Ecología y Gestión. La temática de la charla en sí es para hablar sobre un tema muy importante como es la educación ambiental en estos últimos tiempos y por qué un enfoque sostenible. A lo largo de la charla vamos un poquito a comprender por qué la educación ambiental está ligada exactamente a lo que es la sostenibilidad del planeta y la convivencia de nosotros como humanos con la naturaleza a nuestro alrededor. Antes de empezar la presentación, me gustaría compartir con ustedes un video de uno de los desastres naturales causados por la acción antrópica humana, acción que se desencadenó como una problemática ambiental regional y que tan solo ha pasado 2 años desde la ruptura del dique Brumandio en Brasil.
acción antrópica que ocasionó la muerte de 270 personas, sino que también derramó miles de metros cúbicos de agua y lodos tóxicos a la naturaleza alrededor donde se encontraba construido este dique, contaminando y destruyendo todo a su paso, y sobre todo la biodiversidad que se encontraba en este lugar. Ya han pasado 2 años y sin embargo la empresa minera niega la responsabilidad sobre este acto de desastre ambiental. Les acompaño a que veamos un poquito lo que fue este desastre ambiental en Brasil. Bueno, ¿por qué hemos puesto aquí un equivalente a 33 veces del río Tombamba? Sé que nos acompañan asistentes de otros países. El río Tomebamba aquí dentro de la ciudad de Cuenca, en nuestro país, Ecuador, es uno de los ríos más representativos que tenemos. Entonces, para nosotros los cuencanos, tenemos que imaginarnos que esta catástrofe ambiental afectaría 33 veces la extensión del río Tomebamba que nosotros tenemos aquí. También puedo hacer un paréntesis y mencionar que desastres como estos nos hacen reflexionar que nosotros somos los causantes de la desaparición y la aniquilación de la mayor parte de la biodiversidad en el mundo. Aparte de eso, estamos poniendo en una existencia crítica nuestra propia vida sobre este planeta. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros somos los seres superiores y que somos las únicas personas y la única especie que puede dominar sobre este planeta, y no nos damos cuenta que debemos convivir con las otras especies, que muchas de ellas son nuestros alimentos, otras son nuestras mascotas, otras albergan diversidades. Entonces, ¿por qué voy a hablarles de educación ambiental en sí? Porque la educación ambiental es un desarrollo de hábitos y actitudes a lo largo de la vida que permiten contribuir a la sostenibilidad, a desarrollar una afinidad con la naturaleza que está a nuestro alrededor y con el único objeto que es generar conciencia ecológica sobre las personas, y en otro caso es elevar nuestra conciencia ecológica hacia el cuidado de la biodiversidad. Además de ello, la educación ambiental. Si practicamos la educación ambiental, nosotros estamos aumentando la conciencia ecológica y el conocimiento sobre la problemática ambiental que actualmente el planeta está viviendo, o que cada una de las regiones donde nosotros estamos establecidos se está afectando. También quiero decir en pocas palabras, para no hacerlo algo muy tedioso, decir que la educación ambiental se basa en el conocimiento que nosotros adquirimos a lo largo de los años. Por ejemplo, aprendemos a que tenemos que cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes, que no tenemos que consumir fundas de plástico porque se tardan muchos años en degradarse. Principalmente es eso, la educación ambiental, que nos quede claro que es el aprendizaje de hábitos en pro del ambiente. Entonces, la importancia de desarrollar estos tipos de hábitos nos da como resultado un individuo con una conciencia crítica e integral, que se involucre en la resolución de los problemas y que tenga la capacidad para tomar medidas en pro del medio ambiente. Esto es lo que yo les mencionaba anteriormente, que la educación ambiental como fundamento es que nosotros aprendamos buenas prácticas ambientales, que tengamos
que generemos desde nosotros mismos, desde nuestro punto de vista, desde nuestros estudios, una conciencia medioambiental en pro del ambiente, que seamos más conscientes cuando realizamos compras, que seamos más conscientes cuando desperdiciamos el agua o lavamos el carro, cuando botamos una funda plástica fuera del basurero. En sí, la educación ambiental nos va a ayudar a que con la práctica de buenos hábitos nosotros ayudemos al ambiente y contribuyamos para que la destrucción del planeta no venga con tanta fuerza y no tengamos tantos desastres de aquí a unos 5 años. Les voy a recalcar algo un poquito porque solemos asociar la educación ambiental con programas del gobierno, como con Greenpeace, con Alianza Ecológica, con las Naciones Unidas, con el gobierno. También solemos asumir que la educación ambiental son normas, son leyes, son reglas, y en realidad no es nada de eso, sino como les voy a mencionar mucho esto del aprendizaje, de que es el aprender y el enseñar un conjunto de hábitos y acciones en pro del ambiente. Vamos a hablar un poquito de historia porque es importante conocer cómo es que nació la educación ambiental y hacia dónde va dirigido el enfoque de este importante recurso. En 1872, con el nacimiento de Yellowstone, el primer parque nacional a nivel mundial, surgió el primer movimiento ambiental. Con este surgimiento nació la conciencia ambiental en torno a los parques nacionales y a la naturaleza que lo contiene. Esto quiere decir que muchas personas que miraban alrededor lo que sucedía, los desastres naturales que sucedían en esa época, la destrucción de la naturaleza de su alrededor, los llamó mucho la atención. Entonces formaron grupos ambientalistas donde su principal objetivo era cuidar lo tangible, lo que miraban, lo que era perceptible para el tacto. Y con este nacimiento de los ambientalistas se ha logrado la creación más de 7,000 parques nacionales a nivel mundial. Ya, eso de ahí. También les puedo decir que ya que como término epistemológico, por primera vez se escucha educación ambiental en 1948, con la creación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Organización Medioambiental Mundial, que reunió a gobiernos y a otras organizaciones de la sociedad civil en torno a un solo objetivo, que era proteger la naturaleza. Dentro de eso, ya para la década de los 60, el término de educación ambiental ofreció varias respuestas desde el ámbito educativo a las graves problemáticas del deterioro ambiental durante esa década. Uno por ejemplo, problemas que los ambientalistas señalaban, que decía que cada vez el planeta se destruía, cada vez que nosotros dábamos un paso como especie humana. Por ejemplo, la construcción de fábricas, la creación del automóvil, las minas de carbono, este tipo de acciones antrópicas los ambientalistas ya se daban cuenta, y ellos decían que cada vez que se creaba una de estas nuevas tecnologías para esa época, nosotros deteriorábamos la naturaleza. Y es ahí donde nace un grupo de ambientalistas denominado los tree huggers, que eran ambientalistas que abrazaban o se amarraban a los árboles para llamar la atención de los gobiernos, de las organizaciones, de la población en general, con el único propósito de llamar la atención sobre la necesidad de amar la biodiversidad. Sin embargo, esta lucha no tuvo gran impacto en los gobiernos de turno, porque nunca se generaron políticas medioambientalistas con respuesta a la contaminación que se daba en la década de los 60. Como mencionábamos en la diapositiva anterior,
Decíamos que la educación ambiental en la década de los 60 ya ofreció respuestas desde el ámbito educativo. Una de ellas es la publicación científica plasmada en un libro por Rachel Carson, que es una bióloga marina, en 1962. Este libro se llamaba Silent Spring o Primavera Silenciosa. Este es uno de los libros de divulgación, el primer libro sobre divulgación del impacto ambiental ocasionado por los químicos. Especialmente hablaba sobre el uso del DDT como insecticida para controlar insectos que transmitían la malaria. Además, Primavera Silenciosa es considerado como una inspiración ecológica, ya que movilizó grandes masas humanas y logró que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos revisara sus políticas sobre pesticidas y que el DDT fuera prohibido en la legislación de este país. Además, este libro hace una recopilación de la acumulación en cadena de los químicos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos fumigaban el DDT, que era un pesticida, hacia los insectos. Pero este DDT no solo mataba insectos, también mataba las abejas, que son las principales polinizadoras de nuestro planeta. Una vez que las abejas morían, muchas aves consumían este tipo de abejas. Entonces, dentro de su cuerpo ya tenían las aves DDT. Estas, a su vez, al morir, eran consumidas por gatos o por sus predadores. Entonces estos predadores acumulaban DDT y también morían. Y es así como Richard Carson denominó primavera silenciosa, porque no solo se estaban muriendo las abejas, sino se estaba muriendo un sinnúmero de biodiversidad a causa de este DDT. También en la década de los 60 en el Ecuador, los pueblos autóctonos llamaron la atención al gobierno respecto al abuso de la tierra por algunas empresas petroleras y mineras. Ejemplo de ello es la extracción de millones de barriles de petróleo en la selva amazónica ecuatoriana, ocasionando graves desastres ambientales. Un crimen de casi 90 años donde Chevron Texaco, que fue la principal empresa petrolera que causó estos daños ambientales, hasta el día de hoy se niega en reconocer su responsabilidad. Cabe recalcar que el inicio de esta explotación se dio desde 1964 hasta 1990. Seguimos con lo que es el término de educación ambiental. Ya para 1972, las Naciones Unidas, una de las principales organizaciones gubernamentales en pro del medio ambiente, por primera vez realizaron una conferencia donde reconocieron que en la larga y tortuosa evolución de la raza humana en el planeta, se ha llegado a una etapa en donde, a causa de los avances en la ciencia y tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar su ambiente de incontables maneras y a una escala sin precedentes. Entonces, podemos muchos de nosotros magnificarnos el daño ambiental que hasta esa época ya se había ocasionado sobre nuestro planeta. La industrialización, las textileras, el uso del carbón, el ferrocarril, el automóvil, la explotación del petróleo. Muchas de estas acciones antrópicas llevaron a que las personas ya empiecen a generar conciencia y autoeducarse. Esto quiere decir que muchas de ellas empezaron a investigar a profundidad qué es lo que genera el carbono, que no solo es la deforestación de un bosque, sino también trae consigo las enfermedades hacia las personas, el cáncer, una cadena ya de consecuencias por una sola acción antrópica que hasta esa época se tenía. Y es así como la educación ambiental va madurando poco a poco de acuerdo a las perspectivas que se tenía dentro de cada época. Y es así que en 1973 se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUM.
Esta es una organización donde nacen iniciativas para apoyar las políticas ambientales a nivel nacional, regional y mundial. Esto quiere decir que PENUMA era uno de los programas de las Naciones Unidas netamente creado para apoyar a ambientalistas para la protección de los lugares que se crean intangibles en ese tiempo. Ya para 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo realizado en Río involucró a 172 gobernantes, donde se firma la Declaración de Río, definiendo los derechos y las obligaciones de los estados sobre el medio ambiente. Esta declaración dispone que todos los países, especialmente aquellos países industrializados, que para ese entonces era Estados Unidos, China, Inglaterra, esos países deberían reverdecer el planeta mediante programas de reforestación y conservación forestal. Ya centrándonos un poquito en lo que es Latinoamérica y el Caribe, se han creado varios congresos que también hablan sobre educación ambiental, sobre las estrategias, sobre las necesidades, sobre cuál es el mejor camino para aplicar una educación para que las personas tomen conciencia de la problemática ambiental en la que estamos viviendo ahora. El primer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental se desarrolló en México en 1992 y en ese mismo país se realizó otro que fue en 1997. Dentro de estos congresos se trataron sobre temas de educación principalmente, temas de medio ambiente y globalización, prácticas del fomento de la educación ambiental, ética y sustentabilidad cultural, como identidad y diversidad. También se determinó la necesidad de intercambiar experiencias entre los países que asistieron al Congreso. Por ejemplo, una experiencia es cultivos agrosilvopastoriles. A mí me sirvió mucho en mi país, pueda que a usted como país le sirva mucho. Este tipo de congresos se realizaron para intercambiar este tipo de experiencias con relación a la aplicación de educación ambiental en sus comunidades. También estrategias de cómo llevar la educación ambiental y el material educativo ambiental. Caracas en el 2000 fue otra de las sedes para los congresos de educación ambiental iberoamericanos. En estas propuestas se discutían la creación de redes ambientales y una propuesta para el desarrollo sostenible. Esto de redes ambientales quiere decir que nosotros como Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, México, tenemos que tener como una sola propuesta donde diga vamos a reforestar lo que es, en este caso hablemos de los Andes. Entonces, esa es una red ambiental donde ustedes como países extranjeros puedan venir al Ecuador a una sede donde hablemos el mismo idioma. Eso es las redes ambientales. Y las propuestas para el desarrollo sostenible, consumir menos plástico, productos ecológicos, consumir más nuestros productos o los productos de temporada. Otro congreso importante sobre educación ambiental fue en Cuba en el 2003. Este fue uno de los congresos que más llamó la atención porque ahí se vio la necesidad de crear una alianza latinoamericana y con el Caribe. Esto quiere decir que en este congreso se llegó a la resolución de que todos los planes y programas de educación ambiental se trabajen una sola, como Iberoamérica y no ya por separado, no solo como los países de Latinoamérica y ni como países del Caribe, sino ya como una sola para generar lo que es el desarrollo sustentable. No sé, tal vez justo ahorita alguien tiene alguna pregunta o quiere acotar algo. Sería bueno que tengamos una charla interactiva y que
ustedes también den a conocer su punto de vista de lo que hemos tratado hasta ahora y de las cosas que ustedes han entendido como educación ambiental. Muchas gracias, Isabel. Bueno, mientras nuestros queridos compañeros se animan a hacer algunas preguntas, yo tengo una pregunta. Tal vez aquí en nuestro país hay algún grupo o red ambiental que exista, como nos comentabas. Ya, los programas ambientales dentro de nuestro país existe uno que es muy bueno y es un buen ejemplo que es en Puerto López, se llama Red de Ambientalistas Puerto López. Este es uno de los grupos que más ha aplicado educación ambiental dentro de su territorio, que es Manabí. Sin embargo, como instituciones públicas y también muchas de las instituciones privadas dentro de lo que son las leyes orgánicas de nuestro país, nosotros estamos como en la obligación, podría decirse ahí, de aplicar educación ambiental dentro de nuestras instituciones. Y también como instituciones públicas del gobierno, en este caso voy a hablar un poquito del gobierno provincial de la SUAY, también estamos comprometidos para generar educación ambiental desde nuestros conocimientos hacia las comunidades de la SUAY. Y es así que cada una de las instituciones públicas trabajan con relación a lo que es educación ambiental. Se generan los conocimientos dentro de las instituciones y luego salen hacia las comunidades. Muchas gracias, Isabel. Wendy Escala nos dice, muchas gracias, es muy importante el tema ambiental porque tenemos mucha biodiversidad. Es muy importante, Wendy y Isabel, muchas gracias por tu intervención, porque es verdad, a nivel de todo el Ecuador nosotros tenemos mucha biodiversidad, como nos dice Wendy. Tatiana nos pregunta, ¿cuáles son las acciones municipales ambientales que se están tomando actualmente? Ya, como acciones municipales en sí no te podría responder porque no trabajo exactamente en el municipio, pero como acciones desde el gobierno provincial de la SUAY, sí. Por ejemplo, tenemos programas socioambientales. Esto quiere decir que ya no va a trabajar la prefectura solo como gestión ambiental y solo dedicarse al ambiente, a la conservación del páramo, a la conservación de la laguna, sino vamos a involucrar a las personas de alrededor del lugar para que conjuntamente con ellos trabajemos en equipo y estas personas se apropien de los proyectos que genera la prefectura para así tener mejores resultados y sobre todo para generar conciencia en los habitantes de ahí sobre los proyectos que estamos haciendo y sobre la importancia del cuidado de los páramos, de las lagunas, de los bosques. Muchas gracias, Isabel. Tenemos también una pregunta de Tati Benavides. Nos pregunta, ¿cómo podemos incentivar la educación ambiental en personas adultas? Ya, es un poquito difícil, ¿no? Porque ya nos hemos crecido así, ya nos han enseñado así nuestra psicología, es así lo que se nos enseña, es muy difícil quitarnos. Sin embargo, trabajar con adultos mayores, tuve una experiencia donde trabajaba con adultos mayores y con ellos es más fácil enseñarles a que apliquen educación ambiental realizando manualidades. Por ejemplo, tú les dices, vamos a construir una alcancía, vamos a construir un portarretratos. Sobre todo con ellos hay que manejar este tipo de acciones y si queremos conectarlas somos muy católicos, la gran mayoría de las personas de la tercera edad son muy católicos. Entonces, si tú quieres que ellos tomen conciencia sobre el ambiente, por ejemplo, les dices, vamos a hacer un portarretrato de algún santo que ustedes tengan en su casa, pero con materiales reciclados. Entonces a ellos les nace la curiosidad de qué son materiales reciclados. Y uno como joven les explica, ¿no? Y les dice, botellas de plástico, tapas, si tienen hojas que ya no les sirvan, los periódicos, ese tipo de cosas. Y luego ya cuando van a trabajar contigo, lo que tú no les tienes que hacerles las manualidades a ellos, sino que ellos con su imaginación, porque ellos
y se imaginan mucho las cosas, ellos lo van a hacer y le ponen mucho entusiasmo cuando ellos mismos buscan sus materiales y ellos mismos los elaboran. Muchas gracias, Isabel. Sí, realmente es muy importante, creo que trabajar con las personas adultas, sobre todo como tú nos mencionabas, la parte lúdica en la donde ellos muestran sus habilidades y más que todo, aparte de distraerse, aprenden y ayudan al planeta. Isabel, para el momento no tenemos más preguntas, no sé si continuamos con la exposición. Sí, exactamente. Ahora vamos a ahondar del por qué es educación ambiental. Ya. Entonces, ¿por qué le llamamos educación ambiental y por qué no se le puso otro nombre? Por ejemplo, un nombre como cuidado ambiental o como sostenibilidad de la vida o un nombre como buenas prácticas ambientales y al fin y al cabo vamos a hacer eso. ¿Por qué no? ¿Por qué los científicos de hace años no le pusieron este nombre a lo que hoy conocemos como educación ambiental? Por una simple razón, porque el arte de aprender y enseñar solo lo podemos aplicar y poner en práctica dentro de la rama de la educación, porque esta es una rama donde constantemente nos repiten algo y se nos queda dentro de nuestra cabeza. Entonces, educación ambiental es la continuidad, continuidad de la repetición de varios actos. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, tiene que reciclar una vez y luego nos dicen al siguiente día, tiene que reciclar. Entonces, constantemente uno viendo y escuchando lo termina haciendo. Por eso es que se llama educación ambiental. También otro ejemplo, más bien, y es un estudio fundamentado científicamente, es un estudio que se realizó en los Estados Unidos, donde varios reportes de este estudio indican que el 56% de la población estadounidense señala que quisieran realizar más acciones a favor del medio ambiente, pero que desconocen cómo hacerlo. Entonces, si la educación ambiental eh, no se le ve como que muy factible o que muchas de las personas entiendan, es por eso que no se la practica, porque desconocen del tema, desconocen cómo se hace educación ambiental. Entonces, por ejemplo, muchas de estas cosas suceden en las comunidades, ¿no es cierto? Uno sale a la comunidad y dice, ya, vamos a reciclar. Y las personas dicen, ¿qué es reciclar? Nunca hemos reciclado, ¿para qué sirve reciclar? O otras personas dicen, sí hemos reciclado, pero igual luego todo se lo llevan en la basura. Entonces, es así. Muchas personas, por desconocimiento del tema, no practican educación ambiental, ni siquiera les enseñan a sus descendientes o a sus hijos o los tutores lo aplican sobre las personas que están a su cuidado. Entonces, por eso es educación ambiental, porque es la única rama donde nosotros enseñamos y aprendemos los hábitos que se nos quedará para toda la vida. Uno de los retos más grandes de la educación ambiental es fomentar que los ciudadanos no solo tengan un conocimiento vago de la idea de lo que quieren hacer o de la idea de las problemáticas ambientales, sino más bien la educación ambiental busca que uno como ciudadano se ahonde en cierto tema. Por ejemplo, lo que es el boom de la moda, ¿no es cierto? Cambiar los pañales desechables por pañales ecológicos. Pero la educación ambiental va más allá de ese boom, sino uno como ciudadano tiene que tomar conciencia en sí y decir, bueno, yo voy a cambiar los pañales desechables porque en primer lugar contienen celulosa, polietileno, que se tarda casi un siglo en descomponerse, polipropileno, que se tarda en descomponer 1000 años, que aparte de estos dos últimos compuestos provienen de la extracción petrolera. ¿Qué causa la extracción petrolera? La deforestación de miles de hectáreas en la selva, sobre todo en las selvas de Ecuador, Brasil. Entonces, para nosotros, el objetivo de la educación ambiental es que nosotros como ciudadanos no tengamos una idea vaga sobre la problemática. O, por ejemplo, otro ejemplo es
el cambio climático. Nosotros decimos, es como que sí existe cambio climático, pero ya nos quedamos en que solo existe cambio climático y no investigamos de dónde proviene el cambio climático o por qué se llama cambio climático, cuáles son las consecuencias del cambio climático. Entonces, el objetivo de la educación ambiental es que nosotros nos autoeduquemos o dentro de nuestras universidades nos ahonden más sobre este tipo de problemas para generar un individuo con conciencia más crítica y que pueda tomar decisiones en pro de la naturaleza, en pro de la biodiversidad. Como les mencionaba también, que la educación ambiental a veces suele ponerse un poquito tedioso porque decimos, ay, es mucha teoría, nada de práctica. Entonces, los mejores programas que pueden resultar para que nosotros tengamos una educación ambiental más sólida, para que las personas aprendan más, para que se les quede grabado, es que nosotros tenemos que hacerlo al aire libre, donde tengamos contacto con la naturaleza, donde podamos poner en conocimiento nuestras prácticas, nuestros, por ejemplo, algún conocimiento que hayamos adquirido en el aula de clases. Sobre todo esto beneficia para los niños y para los jóvenes, porque nosotros ya recibimos como que una educación ya enfocada en la problemática ambiental, pero sin embargo, si nosotros no salimos al medio ambiente, no estamos en contacto con la naturaleza, muchas de las cosas no se nos van a quedar grabadas. Ya, ahora voy a ahondar ya un poquito más en lo que es las prácticas, pero si alguien tal vez quiere hacer algún comentario, hablar, los micrófonos pueden hacerlo, o si no, me dicen y yo continúo. Sí, Isabel, sabes que tenemos dentro del chat algunas preguntas. No sé si deseas Claro. contestarlas ahora. Sí, Listo. perfectamente, no hay ningún problema. Raulín Méndez nos dice si es que tal vez el movimiento Scout puede ayudar de alguna manera a este cambio ambiental. Sí, todos los movimientos, todas aquellas personas que quieran sumarse a lo que es prácticas o hábitos en pro del ambiente lo pueden hacer. Los scouts, por ejemplo, bueno, sé que ahora por la pandemia no se pueden reunir, pero ellos lo solían hacer. Entonces, ahí tienen que buscarse a alguien que no que les capacite, sino más bien que compartan sus conocimientos de prácticas ambientales, por ejemplo, recoger las colillas del tabaco cuando se van a los parques, recoger las fundas, compostar, ese tipo de actividades que incluyan a las personas, los scouts sí lo pueden hacer. Otras actividades que también se pueden involucrar es en la reforestación de los ríos. Por ejemplo, el gobierno provincial de la SUAY tiene programas de reforestación. Entonces, las personas se pueden incluir a este tipo de actividades y así contribuir para detener el deterioro del ambiente. Sí, qué bueno. Entonces, ya sabes, Raulín, puedes formar parte de este cambio con tu movimiento Scout. Ana Gabriela Mejía nos dice si es que la educación ambiental puede ser una herramienta para hacer frente al cambio climático. Sí, exactamente es eso a lo que yo me refería, que uno para conseguir como que se nos visualicen o que llamemos la atención para la generación de políticas públicas, primero eso tenemos que informarnos sobre el tema, ahondar mucho en el tema, investigar mucho sobre el tema, de ahí tener una crítica constructiva de lo que está pasando y de ahí, una vez con el conocimiento adquirido, nosotros podemos acudir hacia los gobiernos y reclamar los derechos que tenemos como ciudadanos y los derechos de la naturaleza, que sobre todo en el Ecuador está constituido dentro de la Constitución de la República. Entonces, sí, la educación ambiental, lo primero que va a hacer en nosotros es autoeducarnos, que nosotros investiguemos, busquemos y de ahí, con nuestra conciencia ecológica crítica, vayamos y pidamos las políticas públicas medioambientales que tanto necesitamos en el país o en el cantón.
Tenemos un comentario de Lorena Esteves en donde nos dice que debemos empezar por cambiar nuestros hábitos sobre la práctica de la educación ambiental y así se genera un cambio. Yo practico el reciclaje y reusar. Qué bueno, Lorena. Te felicitamos por ayudar a nuestro planeta. Y creo que todos debemos de seguir ese ejemplo de Lorena. Mateo nos pregunta, ¿cuáles serían las estrategias que se deberían tomar para socializar tanto los problemas ambientales como la educación ambiental, para llegar a la mayoría de la población y generar una concientización colectiva? Ya, esto de aquí hay que ser bien claros y precisos, ¿no? Cuando uno quiere llegar a la población, uno siempre tiene que clasificarlos por estratos porque no todas las personas y no todas las edades captamos de la misma forma. Por ejemplo, siempre se inicia trabajando con los niños y una de las mejores maneras de enseñarles educación ambiental y conciencia ambiental es la creación de los huertos ecológicos. Si a un niño le enseñas a cuidar una plantita, a que no tiene que echarle basura, a que tiene que cuidar que nadie la pise, tiene que regarla, ese niño va a generar conciencia y después ya no solo va a cuidar esa plantita, ya va a cuidar el bosque que está al lado de su casa o el árbol que está en su parque, ya no va a arrojar basura porque sabe cuál es la consecuencia. Entonces, con los niños, uno tiene que trabajar realizando prácticas en el campo, llevándoles al campo y enseñándoles ahí lo que es educación ambiental y las prácticas. Ya con adolescentes no es tan difícil, simplemente tenemos que buscar una estrategia donde, por ejemplo, publicidad, ya, publicidad que a ellos les llame la atención, porque mucha de la publicidad es un poco aburrida, entonces tienes que enfocarte con su artista favorito, por ejemplo, el artista que está de moda, y decirle, ¿sabes qué? Queremos que por favor nos ayudes a hablar de educación ambiental, del problema ambiental. Entonces, siempre hay que acoplarnos a las necesidades que cada uno de los estratos de edad presenta. Ya con las personas adultas podemos darles una charla, podemos enseñarles a reciclar, podemos darles incentivos, porque a las personas adultas nos llama mucho la atención los incentivos. Si tú le enseñas a reciclar y dices, ya muy bien, usted va a compostar, pero a cambio de eso va a recibir abono o semillas. Una de esas prácticas de compensación existe en LEMAC, en la ciudad de Cuenca, donde nosotros deberíamos reciclar nuestros residuos orgánicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el EMAC? Ellos reciclan estos residuos orgánicos y los compostan y los convierten en abono. Entonces, uno como ciudadano puede irse hacia el EMAC, hacia las empresas del EMAC, dejar ahí la basura orgánica. ¿Y qué nos van a dar ellos? Ellos a cambio nos dan un porcentaje en peso de abono. Entonces, tú entregas basura orgánica y ellos nos dan abono. Entonces, en nosotros genera un hábito, porque dices, muy bien, yo separo mis residuos orgánicos, sé que me van a dar abono y sé que ese abono me va a servir, por ejemplo, si tengo un huerto ecológico en mi casa, eso me va a servir a mi huerto, eso me va a servir a las plantitas ornamentales que tengo en mi casa. Y ya para los adultos mayores es otra la estrategia, como les comentaba antes, con ellos siempre hay que trabajar a lo que ellos están arraigados. Por ejemplo, les hablaba mucho del catolicismo, que ellos están muy arraigados a eso, entonces uno hay que trabajar con eso, pero enseñándoles o haciendo que ellos hagan cosas con materiales reciclados. Y creo que es muy importante conocer la población a la que nos vamos a dirigir para aplicar una estrategia correcta, como nos mencionabas, empezando con los niños, con los adolescentes, con los adultos, y más aún ayudarnos y apoyarnos con estas empresas que nos ayudan de cierta manera. Ariana Chumi nos pregunta, en el contexto ecológico, ¿a qué se refiere con término antrópico? El término antrópico quiere decir que no es propio del lugar. Por ejemplo, una laguna de oxigenación es una acción antrópica situada en un sitio X, cualquier sitio. Esa laguna de oxigenación nunca estuvo ahí, pero es una acción que el humano realizó sobre ese lugar para tener un beneficio supuestamente a largo plazo. Otra acción antrópica, por ejemplo, es la deforestación,
de la selva para la instalación de las compañías petroleras. Entonces, todo lo antrópico está asociado con algo que no es propio de ese lugar, o que lo pusieron ahí, o que eliminaron alguna cosa y luego lo reemplazaron por otra. Acotando a esta pregunta, Ariana nos dice, ¿qué acciones, según tu criterio, Isabel, se deben tomar para mejorar nuestra educación ambiental? Podemos mejorar nuestra educación ambiental trabajando, por ejemplo, con las universidades, ya porque nosotros como estudiantes o cuando estamos en la universidad adquirimos un conocimiento científico, ya tenemos evidencia científica y ya estamos capacitados sobre la parte científica y qué es lo que nosotros podemos realizar en cada una de las comunidades. Por ejemplo, te puedo decir, puedes conseguirte un grupo de mujeres que estén muy afines a lo que es la agricultura, pero entonces a ellas uno les va a decir, bueno, vamos a cultivar cierta cantidad de tierra, vamos a colocar semillas que ustedes tengan en sus casas, nada de semillas que vengan de Monsanto, de alguna de las empresas químicas. Aparte de eso, vas a aplicar tus conocimientos sobre eh, agroecología, vas a aplicar los conocimientos sobre los productos de temporada, también vamos a aplicar los conocimientos ancestrales que muchas de las personas aún lo mantienen. Entonces, esa sería una de las estrategias donde uno puede aplicar educación ambiental sin deslindarse de las comunidades donde uno vaya a trabajar. Sí, creo que es importante tomar en cuenta cada una de las estrategias y cuál se acopla mejor a nuestras realidades. Valdés León nos pregunta, ¿qué acciones se podrían tomar cuando un GAF municipal tala árboles para poner otras cosas que no benefician al medio ambiente? Ya, por ejemplo, ahí tú tendrías que saber si en la extensión donde se taló los árboles, en primer lugar, si son árboles propios de la zona, pero sin embargo, si son árboles como el eucalipto, el pino o el ciprés, que son árboles exóticos, que para nada ayudan al medio ambiente, mucho menos aquí en los Andes ecuatorianos, como que no existe un gran impacto ambiental. Sin embargo, sí vamos a ver, por ejemplo, muchas de las especies ya no van a tener donde anidar, ya no vas a ver, ya no vas a tener sombra, que es uno de los beneficios de los árboles. Entonces, lo que tú puedes hacer es solicitar, porque es tu derecho como ciudadano, solicitar al municipio que si se realizó una obra física o una infraestructura física, ellos están en la obligación de recuperar en otro sitio donde sea de importancia. Por ejemplo, si se gastó, un ejemplo, $1,000 talando esos árboles y poniendo juegos infantiles, ellos están en la obligación de hacer lo mismo, sumar la misma cantidad, pero ya, por ejemplo, si tienes alguna laguna, algún centro turístico que tú tengas para proteger, alguna cuenca hídrica donde tú puedas realizar alguna reforestación, entonces ellos tienen que hacer la compensación ambiental, se llama. Si tú creas una obra de infraestructura, tienes que compensar ambientalmente en otro lugar. Muchas gracias, Isabel. Perdón, ya. Fabiola nos tiene un comentario, dice que ella hace reciclaje con los adultos mayores, que les encanta hacer estas manualidades. Asimismo, Wendy nos dice que una forma de involucrarse en las entidades públicas y privadas es apoyar los proyectos de fabricación con productos de reciclaje, tanto en su elaboración como en su promoción. Muchas gracias, Wendy y Fabiola, por estos comentarios. Isabel, podemos continuar. Al momento hemos terminado ya con las preguntas que nos han realizado en el chat. Asimismo, les invito a que sigan realizando preguntas que después Isabel las contestará gustosa. Ya. Muchas gracias a cada uno por sus comentarios, por contarnos sus experiencias con relación a la educación ambiental. Ahondando un poquito más en los grandes logros que ha conseguido la educación ambiental para el beneficio de del planeta, el beneficio de la biodiversidad y también nuestro beneficio. Les voy a hablar sobre mujeres
mujeres especialmente que se han dedicado su vida a la protección del ambiente. Una de ellas es la mexicana Lady Peach. Es una mexicana conocida como la guardiana de las abejas. ¿Por qué? ¿Por qué es conocida así? Porque esta señora le ganó una batalla a Monsanto en México. Todos conocemos que Monsanto es una de las industrias que más daño ha causado al planeta porque ellos han creado muchos pesticidas de origen sintético que han arrasado con la mayor parte de la biodiversidad, sobre todo en países en vías de desarrollo como lo que es América Central, América del Sur, una parte de África. Todos estos países que estamos en vía de desarrollo hemos sido víctimas de la mano de Monsanto. Entonces, Lady Peach es un personaje digno de admirar porque en esta batalla legal, ella logró que dentro de su localidad Monsanto reconociera que sus pesticidas mataron a las abejas y contaminaron el ambiente. Aparte de ella, también logró que los transgénicos que se generaban dentro de su localidad fueran eliminados. Entonces, ella ha logrado cuidar las abejas, que son las principales responsables de la polinización y la fertilización de los alimentos que nosotros comemos. Entonces, a ella le debemos un gran aplauso, si podríamos darlo, porque ha logrado que tengamos abejas aún que polinicen lo que es los alimentos. Otra activista es Crystal Ambrose. Ella es originaria de las Bahamas, es una activista juvenil que convenció al gobierno de las Bahamas para prohibir el uso de los plásticos de un solo uso, los cubiertos de plástico, las pajitas o los sorbetes que le llamamos aquí, y los recipientes y vasos de polietileno. ¿Por qué ella consiguió esto? Porque como sabemos, las Bahamas tienen grandes lugares turísticos, pero estos lugares turísticos siempre terminan contaminados por las tarrinas, por las botellas de plástico, por las bolsas, por los tarros de los protectores. Entonces, ella se dio cuenta que este tipo de cosas estaba matando la biodiversidad y poco a poco alejaba a los turistas a los turistas. Entonces, lo que hizo ella fue una protesta hacia el gobierno y el gobierno en enero del 2018 aprobó esta ley Zero Waste dentro de las Bahamas, que también fue un logro importante porque como es de conocimiento público, en el mar, solo en el Océano Pacífico existen 2 islas de plásticos del tamaño de Colombia. Entonces, imagínense la problemática ambiental que nosotros tenemos por no conocer los efectos que causa el plástico y todas las tarrinas y los vasos de polietileno. Y una de mis premios Nobel favorito, porque es una ecuatoriana luchadora de nuestros pueblos ancestrales, es la ecuatoriana, es un poquito complicado su nombre, Nemonte Nenquino, es una activista guarani, mujer, la primera mujer activista guarani, que inició una demanda contra el propio Estado ecuatoriano para prevenir, la extracción de petróleo dentro de sus territorios ancestrales. Esta demanda culminó en el 2019 con un fallo a favor de los Guarani. Entonces, la lucha de estas mujeres en pro del ambiente siempre han estado ligadas al conocimiento que ellas han adquirido, a la autoeducación que ellas se han dado. En este caso, las abejas. Lady Peach sabía que los pesticidas mataban a las abejas. También Crystal Ambrose sabía los efectos del plástico sobre las especies marinas y nuestra Guarani sabía los efectos que causa la explotación de la petrolera sobre la selva amazónica. Entonces, estas mujeres siempre han estado ligadas a la lucha por la protección de la biodiversidad. Eso de ahí, y también me gustaría compartir como que algo como una experiencia que muchas de las veces
nosotros, las mujeres, nos vemos ligadas a la conservación del medio ambiente y a la aplicación de la educación ambiental. ¿Por qué? Porque nosotros como mujeres nos vemos ligadas, porque fisiológicamente y según los pueblos ancestrales, una mujer, una Warmi, que es en quichua, Warmi significa mujer, estamos ligadas con la Pachamama. Entonces, la Pachamama es madre tierra. Muchas de las mujeres han decidido ser madres y cuando desarrollan la intuición de la maternidad, se encuentran más ligadas aún con la Pachamama. ¿Por qué? Porque uno como madre quiere cuidar siempre de sus hijos, darle lo mejor, que no esté contaminado, que venga de productos ecológicos, todo lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, por eso muchas de las mujeres siempre hemos estado al frente de las luchas ambientales porque nos sentimos ligadas con la Pachamama por la protección de la biodiversidad. En ese caso, la biodiversidad es la hija de la Pachamama y en nuestro caso como seres humanos, nuestros hijos. Entonces, por eso hay... por eso tenemos activistas, en su mayoría mujeres, ya en estas décadas, que son dignas representantes de la lucha ambiental y sobre todo de la aplicación de la educación ambiental para obtener estos resultados favorables del medio ambiente. Ya casi un poquito finalizando con lo que es la presentación de educación ambiental, les voy a hablar sobre las prácticas ambientales comunes que nosotros conocemos desde que hemos estado en la escuela. Por ejemplo, son aquellas prácticas que desde la niñez nosotros hemos adquirido. Por ejemplo, nuestra maestra del kinder siempre nos ha enseñado que la basura va en un cesto, ¿no es cierto?, en un botecito, que no podemos botarla por ahí en el camino o por ahí fuera o en el patio de juegos. Entonces, este tipo de prácticas están ligados sobre todo para personas jóvenes de nuestra edad que ya nos han sabido educar desde la escuela. Solo que muchas de las veces no hemos sabido ahondar en este tipo de prácticas, pero creo que no estamos a tiempo de aprender. Si todos los días se aprende, entonces esta es una oportunidad para que como buenos ciudadanos del planeta Tierra aprendamos de educación ambiental y pongamos en práctica. Por ejemplo, tenemos que conocer que el agua no es un recurso ilimitado. Entonces, al tener ya esta información de que el agua no es un recurso ilimitado, nosotros sabemos que cepillarnos los dientes con la llave abierta no hace bien al planeta, que lavar el vehículo con una manguera en vez de usar un balde con una esponja tampoco le hace bien al planeta. De botar el aceite de los carros directamente a los ríos o botar algún químico directamente en las fuentes de agua no nos va a hacer bien a nosotros ni a las futuras generaciones, porque como nos damos cuenta, el agua no es un recurso ilimitado. Sé que tiene un ciclo donde se evapora, se condensa y vuelve a caer, pero el agua que ya cae es un agua contaminada, ya tiene metales pesados en muchos de los casos, ya contiene otros compuestos que no pertenecen al agua pura que la madre naturaleza nos está dando cuando nosotros abrimos la llave y nos tomamos. Otra práctica ambiental que está ligada a la educación ambiental es el uso de transporte público. ¿Por qué? Porque en el transporte público van varias personas, ¿no es cierto?, a un mismo lugar. Entonces, esto nos ayuda a la reducción de la quema de fósiles, a la reducción de la tala de bosques en la selva y a la reducción de la extracción de petróleo. Claro que por esta pandemia nos hemos visto obligados a buscar nuevas alternativas de transporte. Una de ellas y la que mejor, la que más real se ha tenido a nivel mundial es el uso de la bicicleta, ¿no es cierto? Entonces, muchos de nosotros diremos, pero no, porque los carros nos pueden atropellar, no existen leyes que nos protejan. Pero si nosotros andáramos en el tema de por qué el uso de la bicicleta es en pro del ambiente, estamos seguros que después vamos a ir con una conciencia crítica hacia los gobiernos a exigir que nos dieran leyes o que nos ampare alguna ley para el transporte público, para las opciones de como transporte público.
Otra práctica ambiental que ya la tenemos bien definida es reutilizar y restaurar antes de consumir. Por ejemplo, la ropa, que es uno de los principales problemas ambientales. ¿Por qué les digo esto? Porque la industria textil es una de las principales contaminantes de agua a nivel del planeta. Entonces, muchas de las veces por vanidad solemos que si ya se nos rompe el pantalón, ya lo desechamos sin tener conciencia de cuántos años se demora en degradarse todo el pantalón. Y más aún si un pantalón está hecho de fibras sintéticas. Entonces, tenemos que ahondar un poquito en esto de reutilizar las cosas y restaurar la ropa sobre todo. Y reutilizar cuando compramos, es preferible comprar materiales productos que estén envasados en materiales que después nosotros podamos reutilizar para guardar, ya sea los granos, para colocar de floreros, ese tipo de cosas. Tenemos que generar ya conciencia cuando vayamos al supermercado y veamos algo de plástico y rechazarlo eso, porque en realidad el plástico no nos ayuda. Reciclar el papel. ¿Sabían ustedes que necesitamos como 2.500 galones de agua para la fabricación de una resma de papel? Imagínense, también necesitamos como 250 árboles para la creación de 500 hojas. Imagínense la cantidad de árboles que nosotros deforestamos, 500 hojas que muchas de las veces las hojas ¿dónde terminan? En el basurero, porque escribimos mal, porque no podemos poner corrector, porque está mal redactado. Entonces tenemos que hacer conciencia y ahondar más en el tema del papel, del consumo del papel y el daño que nosotros estamos ocasionando a la selva. La selva es una de las principales víctimas de las catástrofes ambientales que estamos viviendo ahora. La reducción del uso de las bolsas de plástico, ya conocemos que el polietileno tarda más de 500 años en degradarse, que muchas de las veces las fundas de plástico son consumidas por las aves y ellas mueren por inanición porque no pueden alimentarse. Otro tanto de fundas plásticas terminan en el mar ahogando tortugas, dentro del aparato digestivo de las ballenas, de los tiburones, de los peces, también dentro de las aves marinas. Entonces, tenemos que hacer conciencia sobre que cuando vayamos al supermercado es necesario que nosotros llevemos nuestra propia funda elaborada a base de material reciclado. También necesitamos, como esta de aquí, si ya es muy común realizar manualidades o juguetes con materiales reciclados. Ahora está más bien asequible YouTube, donde tú puedes poner cómo hacer un monedero con botellas de plástico y ahí te sale un montón de videos. Entonces, ahora estamos en la onda de la tecnología, donde esta tecnología la podemos usar para nuestro beneficio y también para el beneficio del planeta. Uno de los datos importantes es que, como les dije, nosotros como seres humanos muchas de las veces pensamos que por ser la raza superior, tanto los animales y las plantas no se merecen respeto, simplemente que nosotros somos los dueños de todo. Y no es así. La educación ambiental también busca sensibilizarnos para tratar bien a los animales y a las plantas con respeto. Por eso han existido muchas marchas, muchas acciones a favor de los animales, porque muchas de las veces los animales que nosotros consumimos son sometidos a prácticas terribles de faenamiento y de sufrimiento, porque está comprobado que muchos animales sufren cuando les faenan. Entonces, sé que no vamos a quitar esto de raíz, pero por lo menos debemos conocer más y exigir que en el momento de faenar cualquier animal que vayamos a consumir se realicen con las mejores prácticas ambientales. Las plantas también no deberíamos talar ni botarle la basura a la planta, ni en el césped. Otra práctica muy, muy importante que muchas de las veces se nos olvida es apagar la luz de los dormitorios en los que no nos encontremos. A veces tenemos una casa de 2 pisos y los 2 pisos están muy iluminados con todas las luces prendidas. Entonces hay que tener un poquito de conciencia que por cada foquito prendido
imagínense cuántos watts se van de energía. Y como nosotros conocemos, sobre todo aquí en el Ecuador, la energía proviene de las represas, que muchas veces de estas represas hidroeléctricas se han consumido, por decirlo así, millones o miles de hectáreas del bosque, sobre todo en los Andes, han inundado comunidades, han inundado bosques protectores, también han evitado la libre la movilización de los peces de los ríos. Entonces hay que ser conscientes sobre el uso de la energía eléctrica en nuestras casas, en la escuela, en la oficina, en cualquier lugar. Y algo que a mí me ha ayudado mucho a aplicar la educación ambiental y que ha servido de mucho para dejar de ser consumistas es que cuando uno vaya al supermercado y uno va al supermercado y mira todo y quiere comprar todo porque todo piensa que uno todo lo necesita. Entonces, una de las preguntas fundamentales es ahí siempre preguntarse a uno mismo, ¿necesito eso? ¿Yo necesito comprar eso? Entonces, siempre y cuando no sea necesario evitar para nuestro funcionamiento, no, es mejor evitar y hacernos la pregunta de, ¿lo necesito de verdad? Otro que nos ayudará mucho, mucho a aplicar educación ambiental es consumir los alimentos de temporada, porque están científicamente comprobados que los alimentos de temporada están ligados con nuestras necesidades básicas en cada uno de los meses. Por ejemplo, el mango, que sale en diciembre, enero, el capulín. Consumir alimentos de temporada y no comprarlos a los supermercados, porque ellos ya utilizan empaques de plástico que no los necesitamos. Existe esto de los intermediarios y muchas cosas. Entonces, para evitar y para ayudar al planeta y a las personas, consumir alimentos de temporada y comprarle a la vecina, como le decimos aquí en Cuenca, o a la señora del mercado, nos ayuda, nos va súper bien y ayudamos muchísimo al planeta. Algo, porque es importante mencionar el 26 de enero, que fue el día de ayer, como Día Mundial de la Educación Ambiental. Voy a recordarles un poquito que en 1972 las Naciones Unidas declaró este día como el Día Mundial de la Educación, y es a partir de esa fecha que se han venido dando cambios, adaptaciones, se han conseguido estrategias, se han conseguido grandes metas ambientales en favor del medio ambiente, y algo muy, muy fundamental que genera la educación ambiental es que cada vez reafirmamos reafirmamos a la educación como una herramienta de transformación social y ambiental, capaz de proteger a largo plazo nuestros esfuerzos por la conservación y crear hábitos para vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, el 26 de enero, prohibido olvidar que es el Día de la Educación Ambiental, y donde podemos generar conciencia más aún de la que ya tenemos sobre la problemática ambiental, y también podemos enseñar a los más chiquitos o a las personas que están a nuestro alrededor realizar pequeños hábitos que de verdad ayudan mucho, mucho a darle un respiro a nuestro planeta Tierra. Y eso en realidad es toda mi presentación. Les quiero agradecer a todos por cada una de sus preguntas, y creo que ahorita ya podemos ahondar un poquito más en las preguntas que tengan. Sí, muchas gracias, Isabel. Es muy importante concientizarnos cada uno de nosotros para poder ayudar a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta. Fabiola Flores nos dice, sé usar las 3 R's: reduce, recicla y reutiliza en el medio ambiente para proteger nuestro planeta. Muy bien, Fabiola. Muchas gracias. A ver, al momento ya no tenemos más preguntas. Creo que ya las resolviste todas durante el lapso de este tiempo y te queremos agradecer por eso. Ya si es que llega alguna otra, pues bienvenido. Mientras tanto, creo que, como dice Fabiola, es importante recordar cada uno de nosotros que puede cuidar nuestros recursos, reutilizando, reciclando y reduciendo, así como Fabiola, y como también nos mencionaba Lorena hace un momento, que ella también reutilizaba, reusaba. Entonces,
a seguir esos ejemplos y nosotros podemos ser ese agente de cambio que tal vez nuestro ambiente lo necesita. Muchísimas gracias, Isabel, nuevamente por esta presentación y por hacernos, por concientizarnos un poco y de hacernos darnos cuenta de cómo está nuestro planeta. Sí, en realidad, muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad que nos han abierto para hablar sobre el tema ambiental, que es uno de los temas que no solemos ahondarlos con gran frecuencia. Entonces, si cualquier pregunta o duda que tengan, me pueden escribir. Yo estoy muy dispuesta a colaborarles y ayudarles en todo lo que esté a mi alcance en realidad. Y muchas gracias a todas aquellas personas que practican educación ambiental en cada una de sus casas, en cada una de sus comunidades. Siempre se empieza por algo chiquitito. Si queremos conseguir algo, siempre el cambio va a empezar por uno mismo y después, viendo los resultados, uno con esa experiencia va a llamar a más adeptos a nuestro objetivo, que es un mejor planeta para todos. Eso, muchísimas gracias. Gracias, Isabel, nuevamente. Y asimismo les invitamos a todos, a cada uno de ustedes, a que sean ese agente de cambio. Fabiola te agradece también por, por esta ponencia, asimismo, al igual que Lorena. Y bueno, en este momento les invito a todos a prender sus cámaras para capturar este momento, para no olvidarnos, para conocernos un poco más de cara. Gracias. Ya vemos que Tati también prendió ya su cámara. Tati Benavides también ya prendió su cámara. José González también. Fabiola Flores también ya prendió su cámara. Alejandro, Sonia, Gabriela, Ariana. Qué chévere, síganse animando, sigamos prendiendo nuestras cámaras para capturar este momento, para no olvidarnos. Liliana ya prendió, Lorena también ya nos prendió su cámara, qué chévere verles, conocerles. Anímense, seguir prendiendo sus cámaras, mostrarnos esa bella sonrisa que tienen. Gracias, Raulín. Wendy también ya nos prendió su cámara, qué chévere. Vamos, listo, ahí estamos. Listos para capturar este momento. Así que muestren su mejor sonrisa, los dientes, sonrían y vamos a contar. Vamos, prendan sus cámaras, ¿ya? Entonces sonreímos y capturamos este momento en 3, 2, 1 y digan chis. Digan cuidado ambiental. Muy bien, muchas gracias. Qué lindo conocerles a todos. Listo. También aprovecho este momento para recordarles lo siguiente. Es que este sábado 30 de enero a las 3 de la tarde vamos a tener un Catarsis Live. Este Catarsis Live se realizará por la página oficial de Cruz Roja Ecuatoriana. No se olviden de participar. Este Catarsis Live tiene como tema el periodismo durante la pandemia, donde nos acompañarán dos personajes muy interesantes. Juan Carlos Aisprúa, que es presentador de Ecuavisa, y Susana Roa, que es integrante de GK. No se vayan a olvidar, este sábado 30 de enero a las 3 de la tarde. Los esperamos a todos y todas. También agradecemos a todos los presentes y a nuestra speaker Isabel Chumi, en nombre del presidente de Cruz Roja Ecuatoriana de aquí de la SUAY, Cristian Álvarez. Muchas gracias por su participación.